Maria Ângela, muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Há tanto tempo que conhecemos o teu trabalho, há tanto tempo que tornas estas áreas tão ricas. Licenciada, doutorada em Ciências Políticas e Económicas. Este dia que te convidámos para estar aqui connosco é a primeira vez que vamos marcar, por iniciativa da Presidência Espanhola, o Dia Internacional, o Dia Europeu do Cuidado. Sentes que foste ouvida? O teu trabalho, que há tanto tempo dedicas às questões do cuidado e do trabalho não pago, achas que este dia que agora é criado e a própria estratégia europeia para o cuidado, achas que tem a ver com o trabalho que tens desenvolvido? Es una sorpresa esa pregunta. No esperaba. Creo que somos muchas las personas que llevamos muchos años trabajando a favor del cuidado y señalando que es necesario incluirlo en las políticas públicas, pero no se me había ocurrido pensar que yo hubiera tenido una participación relevante. Creo que ha sido muchísima gente y yo soy una más. Mas tu és pioneira neste trabalho. Eso sí. E eu gostava que me falasse um pouco como começou este trabalho. Foi da tua própria vida, das tuas próprias experiências, porque tu trabalhavas na área da ciência política e economia e de repente, o teu estudo centra-se muito em algo que até ao teu trabalho ser desenvolvido ninguém tinha desenvolvido, que é quanto custa afinal, quanto vale o trabalho não pago, se esse trabalho não pago, que importância tem no PIB, o cuidado é um bem essencial. Como chegaste aqui? Por que decidiste investir o teu trabalho profesional nesta matéria? Eso sí tiene una respuesta muy personal, porque yo era ya profesora en la Facultad de Políticas y en la facultad, era la misma facultad, entonces de Económicas. Pero cuando hice la tesis doctoral, no había ni una sola cifra en España y tampoco había ningún libro, ningún artículo, nada sobre el trabajo no pago dentro del hogar. Y yo prometí que cuando pudiera haría una segunda tesis doctoral sobre el trabajo dentro del hogar no pago. Pero hubo un momento concreto, que es cuando volví a casa después de haber dado a luz a mi tercer hijo. Y el bebé tuvo una diarrea muy fuerte, manchó la cuna, lo llevé conmigo a mi cama, manchó mi cama, muchísima ropa sucia. Y como además había estado 2 días en el hospital, hubo que poner 5 o 6 lavadoras, ¿no? Y aquella montaña de ropa sucia me hizo reflexionar que en la universidad siempre estábamos hablando de la economía, pues, de los borregos, del petróleo, de la madera, pero nadie hablaba nunca de la economía dentro de los hogares, dentro de las casas, imprescindible para que la gente estuviese limpia, bien alimentada, sana, cuidada. Y entonces pensé que eso era un enorme error, porque no se podía hablar de estructura política ni de estructura económica olvidando ese enorme esfuerzo de gran parte de la sociedad española, que sobre todo lo hacíamos las mujeres. Y ese mismo día de las lavadoras, ¿no?, y de la montaña de ropa sucia, empecé a escribir un diario en el que apuntaba todos los trabajos no pagos que había que hacer en la familia para que todos pudiéramos estar confortablemente. Y ese fue el comienzo, la diarrea de un bebé. Olha, e depois tu se foste surpreendendo com aquilo que ias descobrindo? Bueno, era una sorpresa. La mayor sorpresa fue que los demás no se sorprendieran. Eso es lo que me dejaba sorprendida. O sea, ¿cómo era posible
que en un país, en aquella época teníamos 600.000 o 700.000 niños nuevos todos los años, ¿no? ¿Cómo era posible que ese dato no hubiera interesado a los políticos y a los economistas? Por supuesto, a los sociólogos. A mí no me sorprendió, pero, digamos, hasta entonces sencillamente había vivido con él. Era una vivencia. Y a partir de ahí lo que hice fue convertirlo en un relato intelectual y empezar a buscar investigación empírica para poder decirles a los demás en cifras cuánto significaba cada cosa. Y varios años después, porque al principio no había ni una sola estadística, y para mí hubo un momento muy importante que fue cuando la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, que en aquel momento era una mujer, me financió una encuesta que era distinta de las demás porque preguntaba por el trabajo no pago. Nunca había habido ninguna encuesta, ninguna estadística. Y el día que me lo permitieron, la sorpresa fue que las cifras eran mucho más altas de lo que cualquiera podía imaginar. En aquel momento en España, por ejemplo, las cifras de paro, de desempleo, hablaban de 300.000 personas en desempleo. Pero yo pregunté a las mujeres que eran amas de casa, que no buscaban empleo, si en caso de ofrecerles un empleo lo aceptarían. Y más de la mitad dijeron que sí. Eso significaba que el desempleo real, en lugar de ser 300.000 personas, si se aceptaba que estaban desempleadas las personas que no confiaban en que iban a encontrar empleo y eran desilusionadas, pero si se lo ofrecieran, sí lo aceptarían, entonces en realidad teníamos una cifra de desempleo próxima a los 8 millones de personas, más o menos. Claro, esa era una cifra aterradora para todos los que estaban luchando contra el desempleo. De hecho, propuse medidas para conciliar a las mujeres que querían, pero no se atrevían porque no tenían esperanza, para que se inscribieran en las oficinas del registro de los parados, del desempleo. Y les pareció una locura, me pidieron que no lo intentara siquiera, ¿no? Porque significaría que era como una especie de sísmico, ¿no? Sísmico, era una convulsión para todas las interpretaciones de cuál era la realidad social y económica. Estavas a fazer uma interpretação que até ali nunca tinha sido feita. Y yo no, pero los demás ainda menos. Ainda menos. Sí. Y eso fue muy sorprendente. Y toda la vida he ido encontrando cifras que demuestran que los cimientos de la sociedad española y de la economía española siguen estando en los hogares. Y cada vez que consigo encontrar una cifra espectacular, pues claro, me sorprendo yo. Pero a veces los demás casi prefieren no creerlo. O sea, cierran los ojos para no ver. Y bueno, eso es lo que pasa con el cuidado. Que el cuidado hay que hacer días en que se recuerde que existe el cuidado, porque, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha tardado muchas décadas en reconocer que quienes cuidan no pago son trabajadores también. Ahora ya lo reconoce, pero ha costado décadas de decir que los cuidadores no pagos también son trabajadores y debieran tener derechos como trabajadores. Até porque na sociedade ocidental, principalmente em todos os países europeus, em que Portugal e Espanha têm cifras bastante complicadas nesse aspecto, que é o envelhecimento da sociedade, das pessoas. Nós nascemos cada vez menos, vivemos mais, nos últimos anos de vida, muitas vezes com pouca qualidade de vida, com problemas de saúde, e isso, eu creio que finalmente tocaram os alarmes das políticas públicas, das preocupações governamentais. Talvez um pouco tarde demais, porque já havia informação fidedigna suficiente, baseada em factos, para antever que isto iria acontecer. E então chegámos àquilo que poderá ser agora uma sociedade de cuidado, ou muito em breve, que tu inventaste um termo, acho eu, que é o
do cuidatoriado, que é um paralelo do proletariado. Isto é mesmo aquilo que está a acontecer neste momento, ou que achas que vai acontecer, que é, vamos ter mesmo uma sociedade de cuidadores, daqueles que vão ter mesmo que cuidar, ou uma sociedade de pessoas que têm muito que ser cuidadas e quem é que vai cuidar delas? Sí, vamos hacia ello por el envejecimiento. En España cada año ganamos 3 meses de la esperanza de vida. Eso significa que, pues eso, en nada más 4 años, pues llevamos 3 por 4, 12, ¿no? Ganamos un año de vida, si siguen las mismas tendencias. Y todos los recursos que están pensados, diseñados para que vivamos un número de años, pues se quedan pequeños. Todo el sistema fiscal, todo el sistema de pensiones, pero también, por ejemplo, todo el sistema urbanístico, todo el sistema de transporte, todo está previsto para que no seamos tan longevos. Y como vamos a ser tan longevos, todo cambia. Y las relaciones dentro de la familia también. Y antes, tradicionalmente, una persona idosa, una persona muy mayor que ya está enferma, podía contar con que la generación siguiente todavía era fuerte y joven y sana. Pero ahora, la generación que está más próxima a la muerte, que está ya muy envejecida, la generación siguiente también es ya envejecida. Y no se puede exigirles un trabajo de cuidado que en muchos casos exige fuerza física y que exige, bueno, una fortaleza que ya no tiene esa generación. Y hay que esperarlo, no ya de la generación siguiente, sino de 2 generaciones más allá, que tienen vínculos ya más débiles de afectividad, que con muchísima frecuencia viven en otros lugares. No comparten el mismo alojamiento, pero ni siquiera la misma ciudad. Y cada vez más viven en otro país. De modo que todo el sistema tradicional de cuidados hay que inventar un sistema nuevo. Yo he llamado cuidatoriado precisamente al gran colectivo de personas cuya función económica principal va a ser cuidar. Y en una sociedad muy pobre no, porque en una sociedad muy pobre no hay ninguna posibilidad de que alguien reciba como empleo la función de cuidar. De modo que el cuidatoriado nace sobre todo en sociedades desarrolladas económicamente y con una demografía muy madura. ¿Ya? No me gusta decir envejecida, porque creo que envejecer es un gran triunfo social. Y una sociedad que consigue envejecer es una sociedad que le ha ganado la batalla a la muerte. Por lo menos la ha retrasado durante varios años. De modo que yo no quiero aceptar la imagen negativa del envejecimiento. Creo que hay que buscarle una imagen positiva, porque en realidad vivir más años bien, con calidad, es un gran éxito. Aunque todos sabemos que incluso en sociedades de alta calidad de vida, los 2 últimos años de vida suelen ser con mala calidad de vida. Y esos son sobre todo los que exigen más cuidadores, ¿no? Más cuidado. Pero tiene cada vez, a medida que tengamos más proporción de la población que sea de edad muy avanzada, necesitamos más personas que les cuiden, que además no pueden ser de la familia, porque la familia de ahora es distinta de la familia antigua, ¿no? Y bueno, en España tenemos menos de 1,5 hijos por mujer, lo que significa que las personas mayores, sean padre y madre, ni siquiera tienen un hijo por padre o por madre, sino que tocan a 0,7 hijos, ¿no? Es imposible que les cuiden. Y hay que pensar en una estructura social nueva. Y bueno, es complejo porque hasta ahora lo estamos resolviendo sobre todo porque las mujeres suelen tener casi 10 años en España, y en Portugal no creo que sea muy distinto, de supervivencia respecto al esposo. Porque el esposo, cuando se casaron, era de una edad más avanzada
y porque ellas son más longevas. De modo que si se suma la edad de matrimonio y la esperanza de vida mayor para las mujeres, significa que casi todas las mujeres, más o menos, van a estar solas al final de su vida durante 10 años, pero tendrán que cuidar mucho durante esos años y los anteriores, ¿no? Pero esas mujeres van a estar en una situación personal, física, en muchos casos que no va a ser posible. Los hijos va a haber pocos o van a estar en otras ciudades, de modo que hay que pensar en un sistema nuevo, con muchísimos trabajadores que no son familiares. Era isso que te queria perguntar. Portanto, qual é enfim, dentro dos papéis ainda estereotipados que temos de homens e mulheres, é claro que o cuidado recai muito ainda sobre as mulheres, mas nesta sociedade atual e com as características que enunciaste, que mulheres são estas que vão cuidar? São as imigrantes? Verás, esa imagen tradicional y ese estereotipo que se sigue reproduciendo, por ejemplo, a través del arte. En el arte del mundo occidental, casi todos los cuidadores, bueno, San José a veces está cuidando al niño, pero casi siempre es una mujer, la Virgen María, Santa Ana, en fin, una mujer que cuida a un niño pequeño o a un enfermo. Eso tenía buen sentido cuando la demanda de cuidados venía sobre todo de los niños y había una mortalidad altísima, morían muchísimo los niños, de modo que había que cuidar mucho a los niños y además darles amamantamiento, y darles salud y gestar y todo esto. Pero ahora las mujeres viven en España 83, 85 años, sí, de media, ¿no? Muchas, 90, 100. A los 100 años hay 4 veces más mujeres que hombres. Pero cuando quien necesita cuidados es una persona mayor, eso no tiene género. Cuidar a un niño sí, porque la madre primero lo está gestando, después lo está amamantando. Hay una relación natural muy estrecha de la madre con el hijo, mucho más que el padre. El padre puede haberse ido, pero la madre está allí inmediatamente. Con la vejez no. En la vejez, padre, madre, hombre, mujer, cualquiera puede cuidar. Mas se nós virmos as estatísticas, a maior parte dos cuidadores não são homens, são mulheres. 84% para España de los cuidadores de larga duración son mujeres. Lo que quiero decir es que eso ya no tiene una base natural, como sí la ha tenido históricamente para el cuidado de la niñez. ¿Tú achas que es solo preconceito? No sé si entiendo bien la palabra preconceito. Si quiere decir que es una herencia tradicional que no tiene fundamento racional, ahora mismo tiene un fundamento social, no biológico. Mas porque este é trabalho que socialmente sempre foi entendido como tarefa feminina? Sí, sí. Y no solo eso, porque una mujer tiene en España, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres de edad avanzada no tiene ningún ingreso propio. Es imposible que ella pague nada de cuidado, porque no tiene ingresos propios. Un hombre tiene unas pensiones de jubilación que son 1/3 más altas que las de las mujeres. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que el único papel económico que pueden desempeñar muchas mujeres, sobre todo de edad avanzada, es cuidar. Y sin embargo no pueden pagar nunca a alguien que las cuide a ellas. Los hombres tienen esas opciones y además los hombres están emparejados con una mujer más joven que les puede cuidar. De modo que, claro, sigue siendo no solamente la herencia de la tradición, sino un mercado de trabajo que marca a las mujeres de modo que primero las excluye, por lo que no pueden tener buenas pensiones y, bueno, eso hace que al no tener ninguna capacidad económica, su único, pudiéramos decir, valor económico es seguir trabajando a través del cuidado. Los hombres tienen más opciones. Porque poderia acontecer aqui uma espécie de uma revolução no mercado de trabalho, que era, bom, esta profissão passar a ser muito valorizada, porque passa a ser muito precisa, e então até homens poderiam querer fazer esta... Pode ser. Mas a verdade é que, por exemplo, nós vimos durante o Covid que o cuidado
a limpeza, o apoio à saúde foi fundamental, não é? Eram as profissões essenciais. Toda a gente estava em casa, menos as pessoas que tinham essas profissões, quase todas mulheres, mas não houve a valorização social dessas profissões. O seu salário, que normalmente é salário mínimo, manteve-se. Então, esta é uma... Por isso que te dizia, está muito ligado a ser homem ou ser mulher. Sigue estándolo. Lo único que yo digo es que no es necesario que continúe así. Puede suceder un cambio. Puede suceder un cambio. Así como un bebé que tiene que ser amamantado, habría que inventar una manera de alimentar a los bebés que no fuera amamantándoles para cuidar a un hombre mayor por otro hombre. No hace falta ningún cambio más, solamente es un cambio de actitudes, un cambio social, un cambio de valoración. Por ahora ese cambio es muy difícil que se produzca y de hecho en todos los países los cuidadores suelen ser trabajadores inmigrantes que tienen los peores salarios del mercado y las peores condiciones de trabajo. E ao mesmo tempo, ser cuidado é quase um privilégio. Só alguns podem pagar ser cuidados. ¿No? Sí. Mira, un enfermo con un Alzheimer en un grado muy avanzado en España, en una ocasión estaba dando una conferencia yo y dije que en ese caso el enfermo necesita 4 cuidadores para poder hacer todos los turnos diarios. Y una persona que estaba en la audiencia, cuando acabé la conferencia, vino muy amablemente, muy cortés, y me dijo: no he querido contradecirla en público, pero yo soy experto en mantenimiento de máquinas que tienen que funcionar constantemente. Por ejemplo, un telescopio, ¿no? Tiene que estar siempre cubierto. Si el trabajador enferma, tiene que tener prevista una solución, y aunque sea el día de Navidad, el telescopio tiene que estar, o cualquier máquina, siempre atendida. Y ya lo sabemos que tenemos que calcular 5 trabajadores por máquina. Si una persona fuera un telescopio, o un telescopio fuera una persona, necesitaría 5 trabajadores para cubrir todos sus turnos, cumpliendo con la legislación española. Eso significa que cuidar permanentemente a una persona con un Alzheimer, sin contar con el espacio que probablemente requerirá el trabajador, ni la alimentación, si es que se le quiere pagar la alimentación, pero eso en España ahora se pondrían más de 6.000 euros al mes por cuidar a una persona. En España se ha intentado hacer que el cuidado no sea un cuidado obligatoriamente familiar, sino una obligación pública, compartida por todos, con la ley de dependencia, que fue una ley importantísima. Pero a la hora de llevar a los presupuestos la ley, resulta que es carísimo, requiere mucho dinero, y ha tenido mucho éxito la fórmula de dar una pequeña ayuda a las mujeres de la familia para que, atenuar la gravedad de su situación, una pequeña ayuda de 300 euros, un poco más, depende de cada comunidad, y entonces esas mujeres hacen el trabajo equivalente a los 5 trabajadores del telescopio. Si el telescopio se valora mucho, se paga 5 trabajadores para que lo cuiden. Si a la voz o a la voz no se le valora tanto o no hay dinero, nadie puede pagar 5 trabajadores para cuidarle. Maria Rosa, já para terminarmos, imagina que tinhas todo o poder do mundo. Eras primeira-ministra, rainha, ministra do trabalho, do cuidado em Espanha, tudo ao mesmo tempo. Quais eram as medidas que tu tomavas para tentar melhorar esta questão do trabalho, do trabalho não pago e do cuidado? No sé si va a gustar mucho mi respuesta, porque yo creo que si fuera reina me pasaría como a María Antonieta, que me cortarían la cabeza por las soluciones que iba a proponer, porque realmente es una revolución. Y no es que la sociedad del cuidado
y llegue suavemente por un lento cambio. Es que es una revolución. Si yo fuera la reina o fuera la presidenta de España y no estuviera loca, puede No ser, está certamente. y estuviera muy cuerda, entonces yo tendría que saber que tengo que pactar con los partidos políticos. Y si fuera presidenta de gobierno, sabría que si propongo unas medidas revolucionarias que la sociedad española no está dispuesta a aceptar, en las próximas elecciones yo perdería el gobierno. Y sería peor hacer unas propuestas políticas que aún no han tenido tiempo de consolidarse cuando ya perderé las próximas elecciones. De modo que si fuera tan poderosa, tendría que ser al mismo tiempo sensata, cuerda, y tendría que pensar en que el cambio revolucionario que yo deseo es aquí y ahora, no en la luna, no en la utopía. Mas sino tinhas alguma aquí y ideia ahora. terrena para apresentar? Tengo muchas y creo que no basta con una, que tienen que ser muchas ideas simultáneas. Para mí, aunque parezca más lenta, más lejana, el principal cambio empieza con la educación, no con las leyes del trabajo, no con las prohibiciones, no con el urbanismo, no con la medicina. Empieza con el cambio de actitudes y para eso tendría que hacer una alianza muy fuerte con el sector educativo y con los medios de comunicación. Porque aunque yo lograse aprobar las leyes, si mi país, si las gentes de mi país no están convencidas de que eso es necesario, las leyes no se aplicarían. Entonces creo que primero hay que generar la conciencia de que es necesaria esa revolución del cuidado. Y por eso me parece importante que haya días de conmemoración del cuidado, porque ayuda a cambiar las actitudes. Então, esta medida, que não foste tu que propuseste, de criar um dia de alerta para estas matérias, é positiva. Yo creo que sí, aunque es una pequeñísima medida, pero está esa medida, están las manifestaciones reclamando más derechos de los cuidadores, sean pagos o no pagos, están, por ejemplo, son muy importantes las medidas de autocuidado. Ahora creemos que somos libres para descuidarnos y tenemos una responsabilidad social y moral que nos obliga a cuidarnos. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho que en España las leyes para prohibir fumar en público y en privado en muchos sitios hayan tenido un éxito enorme. Y en España yo creo que hemos ganado miles y miles de vidas con las medidas de prohibición del tabaco, que al principio pareció imposible y sin embargo han tenido un gran éxito. Bueno, hay leyes que tienen suerte, que están bien pensadas y que la resistencia no es tan fuerte como temíamos al principio. Yo desearía mucho, pero por ahora mi papel es un modesto papel como investigadora, conferencista, escritora, activista, pero soy consciente de que mi papel es un papel relativamente modesto, ¿no? Pero siempre que puedo, busco una cifra importante y la pongo delante de los ojos de mis compañeros, de mis coetáneos, y les digo, mira, no cierres los ojos, ábrelos, porque la realidad es esta. No sirve de nada cerrar los ojos. Tenemos que saber cuánta gente va a necesitar cuidados, cuánto cuesta ese cuidado, y no creer en sueños y fantasías. Por eso a mí me interesa mucho la vertiente económica del cuidado. Aunque sea un cuidado no pago, entre la economía monetarizada y la economía no monetarizada hay una interacción permanente. Cualquier medida que se tome en la economía monetarizada inmediatamente influye sobre los hogares no monetarizados. Pero lo que sucede en los hogares no monetarizados también influye inmediatamente en la economía monetarizada. Por eso mi esfuerzo en gran parte es dotar de realismo económico y social a cualquier propuesta, porque la utopía tiene la ventaja de que es como un estímulo, ¿no? Es como si nos dieran un latigazo, ¿no? La utopía es un enorme estímulo, pero hay que tener cuidado. Y la utopía debe de ir acompañada del cálculo realista. Yo, a veces, hay días que me despierto con el ánimo soñador
y sueño en la utopía, pero casi siempre ese mismo día por la tarde ya estoy trabajando para ponerle Já cifras. voltaste à Terra Sim. e tentas colocar o custo, o valor de cada Así coisa, es, não é? así es, así es. Olha, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. De certeza que toda esta conversa, que muita gente de certeza nos vai ouvir, tem muito interesse para este dia que eu acho que realmente é muito importante assinalar, vai ser assinalado nos próximos anos certamente, e para chamar a atenção deste assunto que é tão importante e está muito perto de nós, mas que eu acho que de uma forma geral parece que as pessoas ainda estão meias adormecidas sobre ele, mas que faz parte mesmo da nossa vida. Olha, muito obrigada. Obrigada por la entrevista. Obrigada eu por teres estado connosco aqui na CIF. Obrigada.